Continuando con el tema de análisis de circuitos en corriente continua, en este video hablaremos sobre las resistencias en paralelo, equivalentes en paralelo y división de corriente. En este video veremos algo similar a lo tratado en el video anterior, que era el equivalente en serie y la división de tensión. Esta herramienta, el equivalente paralelo, de división de corriente, tienen el mismo objetivo de reducir un circuito y conocer la corriente en un cierto punto. Considérese el circuito de la figura, donde dos resistores están conectados en paralelo y por lo tanto tienen la misma tensión. Con base a la ley de Ohm, obtenemos que I1 por R1 es igual a este voltaje. A su vez, este voltaje es igual al voltaje de R2. Eso quiere decir que están en paralelo, ya que ambos elementos, R1 y R2, comparten el mismo voltaje, que a su vez es el voltaje B de la fuente. Entonces, aquí tenemos I1 y 2, tenemos un nodo A y un nodo B. I1 es igual a este voltaje entre la resistencia R1. I2 es igual a este voltaje entre la resistencia R2. Entonces, al sumar estas dos corrientes, aplicando la ley de Kirchhoff, que la I que entra al nodo A es igual a la sumatoria de estas dos corrientes, obtenemos lo siguiente. Ahora, expresando estas corrientes en función del voltaje y la resistencia, haciendo uso de la ley de Ohm, obtenemos lo siguiente. Al despejar, sacar como factor común B y llamar esto como una resistencia equivalente, que es igual a R equivalente, llamarlo de ese modo, obtenemos B igual a R equivalente. Ahora, al despejar, teniendo esta expresión, que sería igual a 1 entre R equivalente, ya que esta B y esta B se van, obtenemos esta expresión. Al despejar esto que llamamos R equivalente, obtenemos la expresión final, que es la expresión de dos elementos en paralelo. Esta es la, digamos, fórmula que vamos a utilizar cuando veamos dos resistencias en paralelo que no son más que dos resistencias que comparten un mismo voltaje. Aquí tenemos, aplicando la ley de Kirchhoff al nodo A, obtenemos lo siguiente. R equivalente es la resistencia equivalente de los dos resistores en paralelo. Finalmente, despejando R equivalente, obtenemos la fórmula mostrada. Si tenemos tres elementos, en lugar de volver a hacer estas cuentas, simplemente podríamos integrar el tercer elemento y sumar el tercer elemento. O sea, tenemos una combinación R1 con R2, R1 con R3, R2 con R3. Si tuviéramos cuatro elementos, tendríamos R1, R2, R3 y R4. Y aquí abajo una suma de una combinación de los cuatro elementos. Pero en lugar de plantear esta fórmula así, haciendo un tanteo del circuito, yo lo que recomiendo, si tenemos 4 o 5 resistencias en paralelo, es ir simplificando de a dos. O sea, obtenemos una resistencia equivalente con esta fórmula, luego ese valor de resistencia lo volvemos a hacer el equivalente paralelo a la siguiente resistencia utilizando otra vez esta fórmula y así sucesivamente. Es un poco más largo, pero quizás utilizando esta fórmula para 4 o 5, si no la sabemos de memoria, nos podemos equivocar. Aquí tenemos resistencia en paralelo, la resistencia total de dos resistores paralelos, el producto dividiendo de su suma.
Aquí tenemos el caso para traer resistencia. Aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos dos resistencias, una de 3 ohmios, una de 6. Aplicando la fórmula 3 por 6, 3 más 6, obtenemos lo siguiente. División de corriente. Tal como lo sugiere su nombre, la regla del divisor de corriente determina cómo se divide. En otras palabras, la división de corriente, o sea, la corriente a través de cualquier rama paralela, es igual al producto de la resistencia total de las ramas paralelas y la corriente de entrada dividida entre la resistencia de la rama a través de la cual queremos saber la corriente, siendo ahí la corriente que entra al nodo donde está la resistencia total. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esta es la forma para poder aplicar la regla del divisor de corriente. Así como en el video anterior tenemos una forma para poder aplicar el divisor de voltaje, aquí tenemos una forma para aplicar el divisor de corriente. Tenemos una corriente que entra, una corriente I2 y una que sale. En este caso queremos saber I2. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar la resistencia opuesta o en paralelo de la que queremos saber la corriente, en este caso R1, entre la suma de ambas resistencias y eso multiplicado por la corriente que entra. Finalmente encontramos que aquí pasan 2 amperios. Ahora bien, en estos dos últimos videos hemos aprendido a simplificar un circuito en paralelo, la regla de serie, divisor de corriente y divisor de tensión. Ahora vamos a aplicar ese conocimiento a dos ejercicios. Aquí tenemos un ejercicio que queremos saber cuál es la resistencia equivalente entre estos dos puntos. Aquí dice, en el siguiente circuito hay R equivalente a vista en los terminales A y B. Si se sabe que R2, R3 es igual a R. El resto de las resistencias es igual a 2R. O sea, nada más R2 y R3 es igual a R. El resto son igual a 2R. Tenemos que reducir todo esto para encontrar una única resistencia. ¿Qué podemos pensar aquí? Aquí hay cosas que no están ni en paralelo ni en serie. Pero si empezamos desde el punto que podemos reducir, o sea que encontramos algo en paralelo, quizás después ese resultado en paralelo esté en serie con otra cosa. Por ejemplo, aquí yo veo que R1 y R5, a pesar de la forma que está dibujado, están en paralelo, ya que aquí tienen un punto en común y aquí tienen otro punto en común. ¿Qué puedo hacer yo? Aplicar un equivalente paralelo entre estas dos resistencias. Lo mismo ocurre con R4 y R8. Esta resistencia puedo hacer un equivalente paralelo con esta. Luego, este resultado estaría en serie con esta resistencia. La sumo y el resultado de esto va a quedar en paralelo con esto. Al hacer un equivalente en paralelo, luego puedo ir sumando con esto de aquí arriba. Y así voy reduciendo. Empezamos. Nombrando el resto de nodos para visualizar las conexiones más fácilmente, tenemos esto. Tenemos un punto C, un punto A, un punto D, que es el mismo, ya que no hay ningún elemento aquí. Si hubiera una resistencia, fuera como aquí arriba, que tenemos C y A. Pero como es un mismo punto, tenemos D. O sea, ¿qué quiere decir? Como dije anteriormente, puedo hacer este paralelo. Este punto A se movería para acá arriba. Luego haría en serie con esta.
Y luego, como este es un mismo punto D y este aquí sería el mismo punto A, podría ser un paralelo y ya me quitaría todo este pedazo teniendo una sola resistencia. Entonces, como se indica aquí, ¿ves? Tendríamos 2 y aquí tendríamos AR6. Hacemos estas dos en paralelo, quedaría esta, R1 y R5 en paralelo, más esta con R6. Sumo estas dos en serie y luego paralelo con esta. Aquí tenemos los resultados, R1 en paralelo con R5, R4 paralelo con R8 y luego el paralelo de R1 con R5 más R2 sería total a esto, a 2R, que este sería la única resistencia que quedaría aquí. Bueno, entonces finalmente aquí teniendo R4 paralelo con R8 más R3, aquí lo vemos, R4 paralelo con R8, luego sumado en serie con R3, obtenemos esto, obtenemos 2R. Luego finalmente nos queda este circuito. Este circuito no es más que ser el paralelo de R6 con este total, luego de este con este y finalmente sumarlos. Nos queda este circuito, lo sumamos y hacemos un paralelo con el R9 y obtenemos el resultado total. Aquí tenemos las cuentas. Yo recomiendo siempre llamar en estos ejercicios que nos dicen que R1 vale R, R2 vale 3R y todo eso. O sea, siempre trabajemos con el valor que nos dan. O sea, digamos, RC y R1, hagamos todas las cuentas. Y al final, cuando tengamos la fórmula del equivalente total que nos piden, sustituir lo que vale cada uno. Así evitaremos errores en esta clase de ejercicio. En este ejercicio debemos aplicar el principio de divisor de voltaje y de divisor de corriente para hallar el voltaje en AB en la red mostrada. Bueno, este tipo de ejercicio es más complicado porque reducirlo no nos ayuda en nada, porque por lo menos aquí tendríamos dos elementos en serie, luego uno en paralelo, otro en serie, otro en paralelo, otro en serie, y eso no nos ayudaría en nada. Y aquí, nombrando las corrientes en cada una de las ramas, vemos que nada más podemos hacer divisor de voltaje en estos dos elementos que están en serie. Y divisor de corriente solamente si sumamos estos dos elementos y tendríamos este en paralelo con este para encontrar I4. Entonces, si queremos saber la tensión en A y B, si reducimos el circuito vamos a perder esa referencia, vamos a perder esa tensión. Entonces, no podemos reducir, ya que si queremos encontrar esta corriente por divisor de corriente, reduciendo hasta aquí, teniendo dos resistencias en paralelo, esta y lo que nos dé todo esto, lo que vamos a hacer es agregar otra incógnita más a las ecuaciones. Entonces, este ejercicio es un poco, digamos que más complicado porque hay que plantear muchas ecuaciones con la división de voltaje, la división de corriente y ir sustituyendo hasta encontrar el objetivo. Entonces, empezamos. Empezamos que por divisor de voltaje, el voltaje en A y B, que lo vemos aquí, es lo que nos piden por divisor de corriente, ya que estos dos elementos están en serie, vemos que 5 voltaje en BC, imagínense que esto es una fuente, esto es un voltaje en BC, 5, que es esta resistencia,
por el voltaje BC por la suma de ambas. Aquí tenemos esto, 5 más 5, y nos queda BC entre 2. A su vez, despejando BC, tenemos que BC es 10 por I4. Aquí tenemos I4 y tenemos 10 ohmios. Por eso que BC, este voltaje, es igual a I por R, I4 por 10. Ya tenemos dos ecuaciones. Ahora, por divisor de corriente, I4, queremos saber esta I4 por el equivalente que sería la suma de estas dos resistencias de 5 entre, entre 20, que sería el equivalente de la resistencia, la suma de 2,5 con la de 10. Tendríamos que I4 es igual a I3 entre 2. Luego aplicamos ley de Kirchhoff en el nodo D, que en el nodo D obtenemos que I1 es igual a I3 más I2. Despejando I3, obtenemos que I1 es igual a I2. Vamos a tratar de poner todo en función de I3 o I4, ya que aquí tenemos I4 en I3, que podría sustituirlo aquí. I4 como I3 entre I2. Ahora, por ley de Kirchhoff, en la malla 1, que es esta, obtenemos menos 20 voltios por I1 por 5 por I1 por 10. Obtenemos esta relación. I1 es igual a 4 menos I2. Luego, sustituyendo la ecuación 5 en 4, las dos últimas ecuaciones, obtenemos que 4 menos 3I2 es igual a I3. Se requiere otra ecuación que relacione I3 con I2, ya que todo lo estamos poniendo en función de I3. Por ley de Kirchhoff, en la malla 2, conformada por los nodos D, C y B, obtenemos esto. I4, I2, I3. I4, I2, I3. Hacemos una malla aquí de Kirchhoff. Bueno, no digamos malla porque eso es un método que lo veremos próximamente, pero aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje podemos plantear esa ecuación. Obtenemos esta ecuación. Se requiere colocar I4 en función de 3. Por ley de Kirchhoff, en el nodo C encontramos que I3 es igual a I4 más I5. Aquí tenemos I3, I4 y I5. I3 es igual a la suma de I4 con I5. Ahora, la corriente en I3 se divide en dos corrientes que circulan por dos resistencias que se encuentran en paralelo. Por lo tanto, tienen el mismo voltaje. Y al ser el mismo valor, por ella circula la misma corriente. Así que tenemos que I4 es igual a I5. Sustituyendo la ecuación 9 en 8, obtenemos que I4 es igual a I2. Sustituyendo este valor en la ecuación 7, vemos la ecuación 7, obtenemos que I3 es igual a I2. Y sustituyendo la ecuación 11 en 6, que I3 es igual a I2, obtenemos el valor de I3, perdón. Luego, sustituyendo la relación 12 en la tercera, que I4 es igual a I3 entre 2, obtenemos que I4 es igual a 1/2. Como dijimos que I4 es igual a I5, sustituyendo este valor en 8, que I3 es igual a I4 más I5. A ver, tenemos que I4 es igual a I3 entre 2. Sustituyendo este valor en la ecuación 7, tenemos que I3 es igual a I2.
Finalmente, sustituyendo la ecuación 11 en C, obtenemos que I3 es igual a 1. Y sustituyendo 12 en la ecuación 3, obtenemos que I4 es igual a 1 medio. Entonces, al tener el valor de I5, podemos saber el voltaje AB. Que como dijimos que I4 es igual a I5, entonces tenemos que I5 es igual a 1 medio. Donde si multiplicamos 1 medio por 5, tenemos que voltaje AB es 2.5. Finalizando el ejercicio. Con esto finalizo el video y los invito a continuar en el próximo video.